31 de diciembre de 1999. Faltan pocas horas para medianoche. En Nueva York, miles de personas se preparan para celebrar el comienzo del nuevo milenio. Pero mientras el mundo prepara las fiestas, en algunas oficinas hay ingenieros que no están celebrando absolutamente nada. Están mirando relojes, revisando ordenadores, comprobando sistemas bancarios, hospitales, aeropuertos, redes eléctricas. Porque cuando el reloj marque las 12 de la noche, algo podría salir terriblemente mal. Los ordenadores podrían interpretar el año 2000 como 1900. Y nadie sabía exactamente qué consecuencias tendría. ¿Podrían fallar los bancos? ¿Podrían detenerse los aviones? ¿Podrían apagarse las centrales eléctricas? ¿Podría colapsar Internet? Durante años, gobiernos y empresas habían gastado miles de millones intentando evitarlo. Y ahora ya no había tiempo para seguir haciendo pruebas. Solo quedaban unas horas. El mundo estaba a punto de descubrir si todo aquel miedo era real, o si acabábamos de gastar una fortuna preparándonos para el fin del mundo. Y lo más extraño es que el problema no estaba en el año 2000. Estaba en algo mucho más pequeño. 2 números. Para entender cómo 2 números consiguieron asustar al planeta entero, tenemos que volver a una época en la que los ordenadores tenían muchísimo menos espacio que hoy. A mediados del siglo XX, almacenar información era caro. Muy caro. Los ordenadores ocupaban habitaciones enteras y cada pequeña cantidad de memoria tenía un precio. Por eso, cuando los programadores almacenaban fechas, muchas veces utilizaban solo los 2 últimos dígitos del año. 1965 podía convertirse en 65. 1987 podía convertirse en 87. 1999 podía convertirse en 99. Parecía una decisión lógica. ¿Para qué guardar 4 números si 2 eran suficientes? El problema era que nadie había pensado demasiado en el momento en que 99 se convirtiera en 00. Porque para un ordenador, 00 podía significar 1900. Y eso podía provocar errores en programas que comparaban fechas, calculaban edades, vencimientos, intereses, contratos o cualquier proceso que dependiera del calendario. No significaba que todos los ordenadores fueran a explotar, ni que cada aparato del planeta fuera a apagarse. El problema era mucho más aburrido. Y precisamente por eso, mucho más peligroso. Un error de cálculo podía propagarse dentro de sistemas enormes y afectar a procesos que dependían unos de otros. Imagina un banco. Una máquina calcula una fecha incorrectamente. Otro programa utiliza ese resultado. Después otro. Y otro. De repente, un pequeño error de 2 dígitos puede convertirse en un problema enorme. Y durante años, el mundo fue construyendo una civilización cada vez más dependiente de ordenadores que estaban diseñados con una fecha de caducidad escondida. Al principio, casi nadie fuera del mundo tecnológico prestó demasiada atención. Pero a medida que se acercaba 2000, la preocupación empezó a crecer. Y mucho, porque ya no se trataba solamente de ordenadores personales. Los sistemas informáticos estaban en todas partes. Bancos, compañías de seguros, fábricas, hospitales, gobiernos, empresas de telecomunicaciones, centrales eléctricas, sistemas de transporte, y también en infraestructuras que la gente ni siquiera sabía que dependían de un ordenador. El problema era que nadie tenía una lista perfecta de todos los sistemas afectados. Algunas máquinas antiguas ni siquiera estaban bien documentadas. Algunas utilizaban software escrito décadas atrás. Y algunas estaban conectadas a otras máquinas. Así comenzó una carrera contra el tiempo. Las empresas empezaron a revisar millones de líneas de código. Los ingenieros buscaban fechas, probaban sistemas, corregían programas, volvían a probarlos. Y después tenían que comprobar que la corrección no hubiera creado otro problema. Era como reparar un avión mientras sigue volando. Solo que el avión era la economía mundial. Los gobiernos también se involucraron. En Estados Unidos se creó una estructura específica para coordinar la respuesta federal al problema. Las empresas empezaron a gastar enormes cantidades de dinero. Y cuanto más se acercaba el año 2000, más atención recibía el asunto. Los medios comenzaron a hablar del llamado efecto 2000, y entonces apareció un ingrediente que siempre funciona muy bien cuando la humanidad está preocupada. El apocalipsis. Algunas personas comenzaron a imaginar escenarios extremos. Fallos masivos de electricidad, caos financiero, problemas en los hospitales, aviones afectados,
sistemas militares fallando, y una sociedad completamente paralizada. Internet, que todavía era relativamente joven para el gran público, también se convirtió en parte del miedo. Y aquí ocurrió algo muy propio de finales de los 90. La tecnología era cada vez más importante, pero todavía parecía misteriosa. Para mucha gente, un ordenador era una especie de caja mágica. Si funcionaba, nadie preguntaba por qué. Si fallaba, tampoco estaba claro por qué. Y ahora alguien decía que 2 números podían provocar un desastre mundial. Era una historia perfecta. Los medios tenían una cuenta atrás. Las empresas tenían millones de dólares en juego. Los gobiernos tenían que tranquilizar a la población. Y el reloj seguía avanzando. Mientras tanto, algunas personas comenzaron a prepararse. Se vendieron generadores, linternas, agua, comida. Incluso hubo personas que retiraron grandes cantidades de dinero en efectivo por miedo a que los bancos tuvieran problemas. Y aquí conviene hacer una pausa, porque el miedo no era completamente absurdo. El problema Y2K era real. Existían sistemas vulnerables, existían errores de software, y había organizaciones que necesitaban hacer cambios importantes para evitar problemas. La gran pregunta no era si existía el problema. La gran pregunta era cuánto daño podía causar, y nadie podía responderlo con absoluta certeza. A medida que avanzaba 1999, comenzó una enorme operación mundial de preparación. En Estados Unidos, muchas organizaciones realizaron pruebas de sistemas. Se crearon centros de emergencia. Se prepararon planes de contingencia. Las empresas revisaron sistemas críticos. Y los ingenieros siguieron trabajando mientras el calendario avanzaba hacia la fecha que todos tenían marcada. 31 de diciembre, 1999. La última noche del siglo. Bueno, o eso creíamos entonces. Porque técnicamente, el nuevo milenio comenzaría en 2001, pero eso no iba a impedir que el planeta entero celebrara el año 2000. Y entonces llegó la noche. Las ciudades se llenaron de luces. Las televisiones emitían programas especiales. En Nueva York, Londres, París, Tokio y muchas otras ciudades, millones de personas esperaban la medianoche. Pero detrás de las celebraciones había otra cuenta atrás. En centros de control, oficinas y salas técnicas, profesionales esperaban para comprobar qué ocurriría. El reloj avanzaba, 11:59 de la noche. Faltaba 1 minuto. Los sistemas seguían funcionando. 23 horas, 59 minutos y 30 segundos. 30 segundos. 23 horas, 59 minutos y 50 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Medianoche. 2000. Y. Nada. No hubo un apagón mundial. Los aviones no cayeron del cielo. Los bancos no desaparecieron. Las redes eléctricas no colapsaron. Internet no murió. El mundo siguió girando. Y para millones de personas, la llegada del nuevo milenio se convirtió simplemente en una fiesta. Pero aquí viene la parte interesante. Decir que Y2K fue una mentira sería completamente incorrecto. El hecho de que el desastre no ocurriera no significa que el problema no existiera. Significa que se había trabajado muchísimo para evitarlo. Las empresas habían dedicado años a identificar sistemas vulnerables. Los gobiernos habían coordinado respuestas. Los programadores habían corregido software. Los sistemas habían sido sustituidos o adaptados. Se habían realizado pruebas una y otra vez. En otras palabras, el hecho de que no ocurriera una catástrofe fue, en buena parte, el resultado de todo el trabajo que se hizo para impedirla. Y eso convierte Y2K en una de las historias tecnológicas más curiosas de la historia. Porque fue una amenaza que se hizo famosa precisamente porque, en gran medida, fue contenida antes de que llegara. Pero el miedo dejó algunas consecuencias. Durante los años anteriores al 2000, empresas y gobiernos gastaron enormes cantidades de dinero en la preparación. Las estimaciones globales varían muchísimo dependiendo de qué costes se incluyan, pero la escala fue gigantesca. Y también cambió nuestra relación con la tecnología. Y2K demostró algo que hoy parece evidente. La tecnología puede ser extraordinariamente poderosa, pero también puede depender de detalles diminutos. 2 números, una línea de código, una fecha, una decisión tomada décadas antes. Y eso es algo que seguimos viendo hoy. Un pequeño error en un sistema puede afectar a millones de personas.
La diferencia es que ahora vivimos rodeados de software. En 1999, el miedo era que los ordenadores dejaran de entender el calendario. Hoy tenemos sistemas que controlan nuestras compras, nuestros bancos, nuestros coches, nuestros teléfonos y buena parte de nuestra vida cotidiana. Si te gustan estas historias de tecnología que cambiaron nuestra forma de vivir, suscríbete a Crónicas Digitales. Aquí seguimos viajando al pasado para descubrir cómo llegamos hasta el mundo en el que vivimos hoy. Y quizá esa sea la verdadera historia de I2K. No fue el día en que los ordenadores destruyeron el mundo. Fue el día en que el mundo descubrió hasta qué punto dependía de ellos. En 1999, un ordenador podía parecer una simple herramienta. Una pantalla, un teclado, una caja gris encima de un escritorio. Pero detrás de ella había bancos, hospitales, fábricas, gobiernos y sistemas enteros funcionando gracias a millones de instrucciones invisibles. Y de repente, todos entendimos algo. La tecnología no necesita ser enorme para cambiarlo todo. A veces basta un pequeño error escondido durante décadas. Y quizá por eso Y2K sigue siendo tan fascinante. Porque durante años, el mundo entero miró hacia un reloj. Esperábamos que algo ocurriera. Esperábamos el caos. Esperábamos descubrir si la tecnología que habíamos construido podía sobrevivir a un simple cambio de fecha. Cuando llegó la medianoche, la mayoría de las luces siguieron encendidas. Los ordenadores siguieron funcionando, los teléfonos siguieron sonando, y el mundo continuó. Pero durante unos minutos, miles de ingenieros respiraron tranquilos. Habían pasado años preparándose para aquel instante. Y quizá esa sea la lección más importante. Cuando una catástrofe no ocurre, tendemos a pensar que nunca existió el peligro. Pero algunas veces, el peligro desaparece precisamente porque alguien se encargó de detenerlo. Y2K no destruyó el mundo. Pero consiguió algo que muy pocas amenazas tecnológicas han logrado. Consiguió que el planeta entero mirara el reloj y contuviera la respiración. 2 números, una fecha, y una de las noches más extrañas de la historia de la tecnología.